Si notes de horror transire. El Nahual del Rancho. Hola, mi nombre es Luis. Quiero contarles una historia que cuando la escuché, me dejó sorprendido. Nací y crecí en la muy poblada Ciudad de México. Estoy acostumbrado a los ruidos de los autos, fiestas y todo lo que aquí se vive. Pero debo confesar que cada vez que viajaba con mis padres al campo me llenaba de emoción, y cuando llegaba el momento de regresar, algo dentro de mí deseaba quedarse un poco más. Desde niño, el campo me parecía un lugar mágico, lleno de paz y libertad que no sentía en la ciudad, y no es que no me guste mi hogar, pero el campo siempre me gustó más. Un día, mi padre decidió que pasaríamos las vacaciones en la casa de mis abuelos, Josefa e Ignacio, que vivían en un rancho en Veracruz. Hasta ese entonces solo los conocía por fotos, nunca los había visto en persona, y me hacía mucha ilusión conocerlos y ver el lugar donde vivían. Al llegar, quedé asombrado con lo hermoso que era todo, como los árboles, el aire puro, el sonido de los animales. Fue tanto mi entusiasmo que, por un momento, pensé en pedirle a mi padre que me dejara vivir allí con mis abuelos, aunque sabía que la respuesta sería un rotundo no, pues apenas tenía 13 años. Mis abuelos eran personas maravillosas, de esas que al verlas uno ya se siente en casa. Llevaban una vida sencilla y humilde, ganándose el sustento vendiendo pollitos, gallinas y algunas plantas de la pequeña granja que tenían. No ganaban mucho, apenas lo suficiente para sus necesidades, pero como ya estaban jubilados, llevaban una vida tranquila y feliz. Recuerdo que fuimos a visitarlos, cerca de las festividades de San Juan, y mi padre nos aseguró que serían las mejores vacaciones de nuestras vidas. Imaginé que sería algo parecido a los festivales de junio en la ciudad, con música, comida y mucha gente, pero en el campo, el ambiente de San Juan era totalmente distinto. Los viernes, todos los vecinos de la región se reunían alrededor de una gran fogata. Algunos se sentaban en troncos de árboles y otros en sillas de madera sencillas y comenzaban a contar historias de la región. Entre esas historias, hablaron de la Llorona, del Nahual y hasta de los aluxes. Pero la historia que más me impactó fue la que contó mi abuelo. Nos miró a mis hermanos y a mí y dijo en tono serio: les voy a contar una historia, pero les pido un favor, tengan el valor de levantarse a ir al baño en la noche y no se vayan a hacer en la cama por el miedo. Nos miramos entre nosotros, asombrados y un poco nerviosos, pero decidimos escuchar. Sabíamos que esa noche nos esperaba algo especial y quizás un poco aterrador. Mi abuelo empezó su historia con un tono serio y una mirada perdida en algún recuerdo lejano. Y dijo: todo comenzó cuando yo tenía 40 años, tu papá tenía 14 y tus otros tíos aún eran unos chamacos. Todos eran unos niños todavía, por eso me llevé solo a tu padre, que era el mayor, a trabajar conmigo. Trabajábamos en esos terrenos que viste al llegar, ese mismo camino de terracería, donde apenas hay un par de casas abandonadas aquí y allá. Trabajábamos en esos campos junto con otros campesinos, y aunque no era un trabajo fácil, era la única manera de mantener a la familia. Nos levantábamos a las 4 de la mañana y regresábamos hasta las 6 de la tarde si teníamos suerte de salir temprano. Entre deshiervar, plantar y cuidar a los animales, apenas nos alcanzaba para un sueldo que hoy en día sería casi nada, pero en ese entonces se consideraba suficiente para sobrevivir. Mi abuelo hizo una pausa, mirándonos con nostalgia en sus ojos, y luego siguió. Una vez mientras tu padre estaba limpiando el granero, le tocó cuidar a uno de los caballos más finos del patrón. Cuando le pasó la mano por el lomo, el animal relinchó de repente y se echó a trotar, como si algo lo hubiera asustado, y a duras penas tu papá logró calmarlo. Fue entonces cuando notamos algo raro. El caballo tenía un corte profundo en su costado, como si algo lo hubiera arañado. Había 4 marcas las cuales era como de unas garras largas, como si algún tigre o algo así lo hubiese herido.
Sin perder tiempo, le mostramos la herida a los demás y también al dueño del rancho, quien al verla se puso furioso. Era un hombre de pocas pulgas, y no dudó en acusarnos a tu papá y a mí de haber lastimado al animal. Nos gritó, dijo que ya no quería vernos cerca de sus animales y que por culpa de esa herida nos reduciría el sueldo a la mitad. Por más que traté de explicarle que el caballo ya estaba herido cuando lo encontramos, ni siquiera quiso escucharnos. Ese fin de mes, cobramos solo la mitad de nuestro salario, y aunque me dolía la injusticia tuvimos que seguir trabajando, pues no teníamos de otra. Para empeorar las cosas, los sucesos extraños no acabaron ahí. Pasó un par de semanas desde aquel evento, y un sábado por la mañana cuando los trabajadores y yo íbamos llegando al rancho, nos encontramos con una escena espeluznante. Ahora, el caballo, una oveja y 2 gallinas estaban muertos, pero especialmente el caballo que parecía como si un ser con mucha fuerza le hubiese arrancado las extremidades. Además, todos estos animales estaban tirados en el suelo, secos, como si alguien les hubiera drenado toda la sangre. Me quedé paralizado, y lo primero que pensé fue en cómo íbamos a enfrentarnos al dueño. Si por una simple herida nos quitó la mitad del salario, ¿qué haría ahora que 3 animales habían muerto de una manera tan extraña? Los demás trabajadores también estaban asustados, nadie se atrevía a decir nada, pero la idea de enfrentar al dueño era inevitable. En ese momento, decidimos que todos juntos hablaríamos con él, así que fuimos a buscarlo para contarle lo que había pasado, aunque ninguno de nosotros podía imaginar cómo iba a reaccionar. Cuando llegamos a la puerta de la casa del patrón, uno de los trabajadores señaló algo y dijo: «Mira, ahí hay sangre». ¿Y si es el propio dueño de la granja quien está matando a los animales? Miré donde él decía, y en la cerradura del portón había manchas de sangre, como si alguien hubiera tocado el metal con las manos ensangrentadas. Pero a pesar de esto, me pareció una idea descabellada, y le respondí: «No digas tonterías, ¿por qué haría algo así el patrón?». Y otro trabajador murmuró en voz baja: «No sé si ustedes crean en esto o no, pero de donde yo vengo se habla mucho de los nahuales, incluso una vez vi uno. Y las heridas que le hicieron al caballo, y luego cómo lo destrozaron, solo lo puede haber hecho una criatura con mucha fuerza, y estoy casi seguro de que se trata de un nahual». Pero antes de que sigan hablando, el dueño de la granja salió de repente por la puerta, con una expresión seria y algo molesta. «¿Qué están haciendo aquí todos juntos? ¿Qué quieren?». Entonces le explicamos lo que había pasado y le mostramos a los animales muertos. Para sorpresa de todos, el patrón comenzó a llorar frente a nosotros. Fue una escena desconcertante, verlo así nos dio lástima, y algunos tratamos de consolarlo, intentando darle una explicación razonable. «Mire don, esto bien pudo haber sido algún perro salvaje o un coyote», dije, buscando una respuesta que pudiera calmarlo. «Deberíamos poner trampas y así acabaremos con esas plagas». Pero el patrón no quiso escucharnos, nos miró con los ojos llenos de una rabia contenida y dijo: «No quiero saber nada de trampas para atrapar perros salvajes en mi rancho. Váyanse todos a sus casas, yo mismo me encargaré de enterrar a estos animales». Pero antes de marcharnos, intenté advertirle, y le dije: «Patrón, solo tenga cuidado, vimos manchas de sangre en el pomo de su puerta. Si hay algo rondando por aquí, será mejor que se cuide». Pero extrañamente, el patrón me lanzó una mirada de odio que heló mi sangre. «No necesito tus advertencias, ni tu ayuda. Lárgate, estás despedido», me respondió fríamente. Entonces me quedé de piedra, pues no solo me había reducido el sueldo la semana anterior por la herida del caballo, sino que ahora me corría del rancho. Me dolió profundamente la injusticia, pero también me llenó de una especie de rebeldía. Aquella noche cuando regresé a casa, le conté todo a tu abuela. Estaba tan lastimado y furioso, que tomé la escopeta y le dije a tu padre que me acompañara. No iba a dejar que el patrón me hiciera ver como un tonto, y pretendía demostrarle que algo estaba rondando su granja.
La primera noche que realizamos nuestra ronda, no pasó nada fuera de lo común. Pero la segunda noche, cuando estábamos vigilando desde un rincón oscuro, vimos al patrón entrar en un pequeño cuarto donde guardábamos las herramientas. De repente, la puerta se abrió con una fuerza brutal y de allí salió una criatura enorme, peluda, con unos ojos rojos como el fuego. No podía creer lo que estaba viendo, sentí como si me desmayara, y solo pensé en proteger a tu padre que aún era un niño. Aquella cosa era el patrón, su rostro se transformaba y su cuerpo adoptaba la forma de un monstruo, como un enorme perro o lobo, pero con rasgos humanos en su rostro y partes de su cuerpo. Al ver esa aberración me llené de miedo, sabía que no tenía tiempo que perder, porque seguramente nos olería e iría a nuestra cacería, como lo había hecho con esos animales. Todo resultó como pensé, y esa criatura empezó a avanzar en nuestra dirección. Aún temblando del terror que aquella visión me causaba, apunté con la escopeta y sin dudarlo, le disparé directo a la cabeza. En ese momento, esa cosa horrenda empezó a convulsionar y a retorcerse en el suelo. No lo pensé dos veces, agarré a tu padre que estaba paralizado por completo y salimos corriendo de ahí. El pobre estaba tan asustado que apenas podía caminar, así que prácticamente lo arrastré de regreso a casa. El miedo nos invadía a cada paso que dábamos, y solo pensaba en alejarnos lo más posible de aquel horror. Al día siguiente, toda la comunidad se veía conmocionada por una noticia aterradora. El dueño del rancho había sido encontrado muerto, habían acabado con su vida de un disparo en la cabeza, muy cerca de su casa. La gente estaba consternada, pues nadie entendía lo que había pasado. Ese día le ordené a tu padre que no saliera de casa. Yo investigaría por mi cuenta qué era lo que se sabía de aquel acontecimiento, y si por casualidad ya tenían algún sospechoso. Gracias a Dios nunca nadie me acusó, y es que si me preguntan a mí, a lo que yo le disparé fue a una bestia mitad perro mitad humano, y no a mi patrón directamente. Desde entonces, poco a poco el rancho fue abandonado. Nadie se atrevió a vivir ahí después de esa noche trágica y aterradora. Esa fue la historia que me contó mi abuelito, y a pesar de todas las dificultades y de los horrores que enfrentaron, mi abuelo logró criar a sus hijos y mantener a la familia a salvo, en medio de tantos problemas. El abuelo confesó que nunca supo realmente que el nahual era el patrón hasta ese día. Mi padre, que estaba escuchando atentamente, confirmó cada palabra, aunque admitió que nunca había tenido el valor de contarnos esta historia antes, pensando que tal vez no le creeríamos. Dijo que quizás habría parecido una historia de terror inventada. Hoy, mi abuelo ya no está con nosotros, pero su historia vive en mi memoria, y al compartir esto quiero preservar su legado y honrar su valentía. Mi abuelo no mató a un hombre, mató a un monstruo. Esta fue mi historia, gracias por leer. Gracias a todos los amigos que llegaron hasta el final de este relato, me gustaría leer sus opiniones acerca de los nahuales y si alguna vez han visto uno. Recuerden que si desean apoyarnos, lo pueden hacer compartiendo este y otros videos en sus redes sociales, además pueden dejarnos un like y suscribirse a este canal. Eso es todo por hoy, gracias y hasta el próximo video.